Nuevamente está con nosotros el coronel Antonio Guevara, coordinación de la Fundación Dos Pañuelos, analista, escritor. Participó en el 11 de abril. Sus más recientes trabajos escritos tienen estos titulares: ¿Cómo estoy leyendo a los camaradas? Y lecturas de derecha a izquierda. Tenemos tres temas entonces: 11-12 de abril, cómo se logró y por qué fracasó. Porque hasta la oposición dice que no fue un vacío de poder, sino un golpe de Estado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué entonces tiene tan mala imagen para mucha gente de la oposición Pedro Carmona Estándaga, que en lugar de aplaudirlo porque sacrificó su vida, ¿no? Justamente por esa participación y fue perseguido, etcétera? ¿Qué pasó con Baduel? ¿No? Y luego cómo está leyendo los trabajos de los que llama camaradas, la izquierda, que ha recibido un duro golpe en las últimas horas en las elecciones de Ecuador, pero a lo mejor se reivindica en las de Perú. Todo indica que es posible que gane el de izquierda, el de extrema izquierda. Y el otro es la lectura de derecha a izquierda. Todavía existen las derechas y la izquierda, pero todo eso es para hablar con el coronel Antonio Guevara. Bienvenido. Muchas gracias, Napoleón. Muchas gracias por la participación. ¿Cómo logran que un dictador que tenía el apoyo de Cuba, que tenía militares cubanos en Venezuela ya para ese momento, que tenía el apoyo de uno de los grupos guerrilleros más nefastos, antiguos y criminales de América, como son los grupos terroristas colombianos, pudiera renunciar en la madrugada del 11 para el 12 de abril? ¿Y por qué al tercer día resucitó? Según las escrituras. Según la historia. Sí, bueno, ese es un tema largo. En todo caso, ¿por qué renunció? Bueno, la renuncia de Hugo Chávez a la presidencia de la República es la conjunción de la gente en la calle y luego, después de la reacción del régimen con los muertos y heridos que hubo ese día, que fueron 19, si mal no recuerdo, ahí hubo unos pronunciamientos militares desconociendo la autoridad de Hugo Chávez como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y, por supuesto, como presidente de la República. Esa es la historia, palabras más, palabras menos. Pero Hugo Chávez no tenía en su cinturón de seguridad a los cubanos. Tenía los cubanos, tenía todos los factores de la Fuerza Armada Nacional, un plan soberanía con su versión para la capital que se llama el Plan Ávila, más la seguridad de la Casa Militar. Tenía también misionado a los famosos de aquel entonces círculos bolivarianos y una planificación que incluso en la que participaron algunos factores que ahora forman parte de la oposición, que hicieron una famosa reunión el día 9, el día 8, ¿verdad? Para decir exactamente cómo iban a enfrentar a la marcha, porque lo que estaba estimado era que esa marcha, de acuerdo a cómo iba desarrollándose, que esa marcha finalizara en el Palacio Miraflores, independientemente de que sea o no planificada, pero generalmente, como fue una marcha gigantesca, era lógico que esa marcha desembocara en el Palacio Miraflores a exigir la renuncia. Ok, pero ¿por qué Fidel Castro se dejó quitar en ese momento su provincia, Venezuela? Bueno, es Venezuela que es una provincia de Cuba. Sí, eso es obvio que sí lo es, pero en ese momento el nivel de penetración del régimen cubano, tanto en la Fuerza Armada Nacional como en los organismos de seguridad del Estado, no tenían el nivel y la profundidad como para tener una reacción, pues, porque lo que menos se imaginó Hugo Chávez Frías y su claque más inmediata es que primero, la magnitud de la concentración de ese día, y segundo, que como consecuencia de la magnitud de esas concentraciones y los resultados que hubo con los muertos y con los heridos, con la represión del régimen, entonces se activaran unos pronunciamientos de los cuatro componentes. Okay. Hasta ese día, el régimen cubano no manejaba
tan profundamente lo que es los organismos de seguridad del Estado, incluyendo la Fuerza Armada Nacional, hasta ese momento. Ahora, después del 11 de abril, es otra historia. Ok. ¿Y por qué al tercer día regresa el dictador? Bueno, esa es ¿Qué pasó en esas horas que regresa el dictador? Esa es una pregunta que tiene destinatarios muy claramente identificados. Por supuesto que la historia, a lo largo de la historia, en algún momento, el general en jefe, Lucas Rincón Romero, tendrá que ser sentado en el banquillo de los acusados y presentarle respuestas al pueblo venezolano. Claro, no hay muchas esperanzas de que eso ocurra, pero quienes más tienen que dar respuestas al pueblo venezolano en relación a lo que ocurrió, por qué no se tomaron las decisiones que correspondían en ese momento, empezando por el doctor Pedro Carmona Estanga, pero además los jefes militares de la coyuntura, en particular, y yo lo voy a decir con nombre y apellido, porque ya a estas alturas de la vida yo no puedo tener pepita en la lengua, en particular el que tenía el mayor poder de fuego, el que tenía el mayor inventario de bocas de fuego, tanto en la capital de la República como en los 24 estados del país, que es el comandante general del ejército, el general de división, Efraín Vázquez Velázquez. Ahora, ¿cuál era el poder de Pedro Carbón Estanga? Sí, tengo entendido que fueron los militares quienes lo llamaron a él y al presidente como presidente de Fedecámara y al presidente de los trabajadores. Correcto. Entonces, como una unión, ¿ok? Más los militares, ahí estaban. Tengo entendido que, ok, perfecto. ¿Y quién fue? Fue Pedro Carmón Estanga. Ahora resulta que parece que no llamaron como estaba planificado al presidente de los trabajadores. El único que yo recuerdo haber visto en Miraflores es de esos políticos importantes, era Eduardo Fernández. ¿Dónde estaban los partidos políticos que defendían la democracia? ¿Qué pasó en esas horas? ¿Y por qué? ¿Cuál es el poder de Pedro Carmona para que lo cite usted de primero como el primer responsable de eso? Si el poder se lo daban en todo caso los militares que tienen las armas. Bueno, exactamente, pero hay que recordar que desde el mes de diciembre de 2001 hasta el mes de abril, que fue el desenlace, el 11 de abril, hay dos entidades de la vida pública venezolana que tomaron el poder de movilización de la sociedad en la calle. Esas son la CTV, encabezada por Carlos Ortega, y la Fedecámaras, encabezada por el doctor Pedro Carmona Estanga. En ese binomio, ¿verdad?, era básicamente quien dejó de lado. Los partidos políticos prácticamente fueron segregados, y no fueron segregados porque en ese momento no tenían ningún tipo de poder de convocatoria. Y debes recordar que en esos momentos, en esos 4 meses que median, desde el diciembre de 2001 hasta el mes de abril, era rutina, era diariamente rutina ver a Carlos Ortega emplazar y anunciar exactamente el programa de movilizaciones de la sociedad de cara a exigir. Ok, en los canales de televisión. Entonces, eso por supuesto que privó de que quienes tenían el sartén agarrado por el mango en términos de las movilizaciones era la CTV y Fedecámara. Y es obvio que como producto de lo coyuntural, quienes tenían que encabezar un gobierno de transición o el gobierno provisorio, la mirada de los militares, que es donde residía el poder, tenía que fijarse o en el doctor Pedro Carmona Estanga o en Carlos Ortega, que eran las figuras más visibles que encabezaban toda esa coyuntura hasta el 11 de abril de 2002. Okay. ¿Y por qué no apareció Carlos Ortega allí? Bueno, ese es otra figura que tiene que responderle a la opinión pública y a la Venezuela del futuro qué ocurrió entre las 3 de la madrugada del 12 de abril hasta las 6 de la mañana, cuando apareció ante las cámaras de radio y televisión el doctor Pedro Carmona Estanga, siendo ungido por prácticamente el sector militar. Bueno, él dice que no lo llamaron. Bueno, hay un referente que lo pone en Miraflores en las primeras horas de la mañana. Hay otro referente que a partir de allí él se fue para el estado Falcón. Entonces, pero en todo caso, ni en su declaración que hizo ante la Comisión de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional, ni en las declaraciones posteriores,
él ha logrado explicar exactamente qué fue lo que ocurrió y por qué su reacción de desprenderse de un compromiso de liderazgo que venía ya asumiendo desde el año 2001, desde mediados de diciembre hasta esa fecha. Entonces es una pregunta que tiene un destinatario muy ¿Por específico. qué no llamaron los militares a los dirigentes principales de los partidos políticos que al fin y al cabo eran conocidos nacionalmente y habían sido durante décadas apoyados por todo el pueblo, sobre todo dirigentes de ADE y de COPEI, que eran los partidos que hasta este momento, fundamentalmente porque muy en tercer lugar estaba el MAS, habían estado tenido la responsabilidad de la dirección del país? Mira, Napoleón. Digo porque no lo llamaron, pero eso no lo justifica de que aunque no los llamasen, no fuese. Claro, claro, pero bueno, digo, cuando como fue Eduardo Fernández, por ejemplo. Cuando ocurrió el 4 de febrero de 1992, los partidos políticos se dirigieron a Miraflores e hicieron los pronunciamientos correspondientes, encabezados a propósito por Eduardo Fernández. Entonces, ¿por qué en esta oportunidad, en lugar de serrucharle las rodillas a Pedro Carmona como producto de los errores que se venían cometiendo, no se acercaron a presentar propuestas de cara precisamente a ver un poquitico más allá del futuro que se encabezaba a partir de ese momento? Mira, pero ojo, así como Eduardo Fernández, los representantes del Partido de Acción Democrática, entonces yo sentí que a partir de las 6 de la mañana, cuando fue anunciado Pedro Carmona Estaca, el resto de los partidos, no me pidas nombre y apellido, el resto de los partidos se dedicaron fue a tirarle piedra a lo que estaba ocurriendo en ese momento y a desmontar con la tesis de que era un golpe de Estado lo que es el evento político más importante desde hace 22 años, que sacó a Hugo Chávez del poder por 36 horas, pero lo sacó. Entonces ahí lo que faltó fue concordia, acuerdos, visión de estadista, de ponerse de acuerdo entre todos y remendar lo que estaba ocurriendo hasta ese momento, porque eso podía ocurrir. Eso podía ocurrir. Eso es válido también para los partidos políticos, pero también para los jefes militares, que no se sintieron convidados e integrados en lo que estaba ocurriendo aproximadamente a las 11 de la mañana en el Palacio de Miraflores. Entonces eso es válido para todos. Ahí faltó un poquitico de desprendimiento, de sentido cívico, de visión de estadista, de encuentro hacia el futuro de cara precisamente al retorno de la institucionalidad y la recuperación de la vigencia del Estado de Derecho en Venezuela. ¿Y por qué aquellos que habían sacrificado su vida y habían sacrificado todos sus ascensos militares prefirieron que regresara Chávez Frías al tercer día, o por lo menos no hicieron nada para evitar que regresara? ¿Por qué regresa? ¿Por qué regresa un dictador? No entiendo. Es decir, ¿dónde están entonces los militares y los partidos políticos? ¿No están para defender la Constitución y para defender la democracia? Sí, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Eso que tú dices es cierto, pero quienes tuvieron la oportunidad, la pertinencia y el sentido de recuperación del poder que le fue arrebatado en ese momento fueron los del gobierno. Y de este lado pensamos, digo pensamos porque uno estaba viviendo de cerca lo que estaba ocurriendo, pensamos que las cosas podían desarrollarse, desenvolverse en una normalidad republicana, ¿verdad? Los cambios, las alocuciones, los anuncios gubernamentales de la crisis. Y la crisis no fue gerenciada como tenía que ser gerenciada, en primer lugar por Pedro Carmona, que era el presidente designado, pero además por los jefes militares, encabezados por el comandante general del ejército, porque hasta ese momento el comandante general del ejército mantenía el mando y la subordinación sobre su fuerza, sobre su componente. Está diciéndome que no dieron la talla y que entonces el gobierno de ellos hubiera sido desastroso, nefasto y que lo hubieran tumbado en cualquier otro momento. Bueno, eso es un ejercicio de futurología. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que no gerenciaron la crisis, ni vieron a futuro, ni se plantaron con una proyección de que lo importante no era etiquetar lo que estaba haciendo Pedro Carmona Estaca en el Palacio Miraflores, que lo importante no era darle una categorización a cómo salió Hugo Chávez del poder, que lo importante no era ponerse a analizar si era conveniente o no dejar a Hugo Chávez en el país. Pero ¿fue un golpe de Estado o un vacío de poder? Bueno, la historia 4 meses posterior
el 14 de agosto de ese mismo año, el Tribunal Supremo de Justicia calificó eso como un vacío de poder. Que después Chávez dijo que eso era una plasta, ese es otro tipo de cosa, ¿no? Pero la categorización jurídica y constitucional en el antejuicio de mérito que se le hizo a los señores oficiales y almirantes involucrados en ese proceso fue de que hubo un vacío de poder. ¿Y cuál es la diferencia de un vacío de poder a un golpe de Estado? Bueno, porque Hugo Chávez renunció. Es que le pidieron la renuncia. La cual aceptó. Pero eso fue anunciado ante las cámaras de radio y televisión por el principal jefe militar de la República, que era el general en jefe Lucas Rincón Romero, a la sazón en ese momento, inspector general de las Fuerzas Armadas Nacionales. Además, en ese mismo anuncio, él puso su cargo a la orden. Entonces, ¿qué más formalidad que esa? ¿Qué más formalidad que esa? Entonces, es un poco... Ahora, fíjate, proyectemos eso que ocurrió hace 19 años con lo que está pasando en nuestro país en este momento y que se reedite un evento tan similar a ese que ocurrió hace 19 años. A ver si los venezolanos se van a poner con el mismo melindre y con los mismos remilgos a definir exactamente cómo está saliendo Nicolás Maduro del poder. Yo lo que pienso es que no sé, yo pienso que un vacío de poder es cuando se da porque ¿cómo se llama? El dictador, porque entonces es un dictador, viola la Constitución, como de hecho el 11 de abril, que ya había violado la Constitución antes, evidentemente, pero la violó descaradamente en cámara. Cuando Claro. manda a cerrar los canales de televisión, eso es violar la Constitución, Claro. para que no se vean los muertos, ¿no? Los asesinatos con los tipos que estaban en los edificios de la zona de seguridad de Miraflores, en los tejados, disparando a la multitud. Por mucho que ellos digan, ¿no?, que eran los policías metropolitanos los que estaban ahí metidos con la gente y mataban a la gente, porque además es descarado y hay gente que se lo cree. Y golpe de Estado es por ejemplo, ¿cómo se llama? Cuando hay una dictadura y hay un movimiento que tumba al dictador. Ese es un golpe de Estado. Perdón, cuando hay una democracia, una democracia. Y tumban al presidente elegido democráticamente y que no está violando la Constitución. Claro. Entonces, obviamente era un golpe, un vacío de poder lo que sucedió el 11 y en la madrugada del 12 de abril. Exactamente. En la madrugada del 12 de abril, lo que ocurrió fue un vacío de poder calificado por el Tribunal, Tribunal Supremo de Justicia el 14 de agosto, 4 meses después. ¿Cómo regresa Chávez? ¿Cómo tiene poder para regresar? O sea, Pedro Carmona, que esté en Miraflores, no tiene poder y es el culpable de todos los males, como si tuviera algún tipo de poder o de armas. Mientras que Hugo Chávez, que estaba preso, regresa triunfante. Por cierto, que no llegaba a una cuadra la gente que lo esperaba en Miraflores. Sí, eso es no pudieron recoger suficiente gente, ¿no? En Miraflores, y ahora dicen que fue una multitud. Están los videos, por cierto, de eso. Sí, sí. Entonces, ¿por qué tiene poder Chávez para regresar? ¿Por qué permiten que regrese un dictador? Porque el poder, como está ocurriendo en este momento, en 22 años de revolución, el poder que tiene el régimen es la debilidad de la oposición y es la que lo ha mantenido en el poder. El 11 de abril, el 12 de abril, después que Pedro Carmona se juramenta en el Palacio de Miraflores, se supone que el soporte institucional, la fuerza, residía en los jefes militares de la ocasión, específicamente en el ejército, que es el que tiene el mayor poder de fuego, tanto en la capital de la República como en el interior. Entonces, la debilidad no es solamente disponer de esos poderes de fuego, la debilidad también es la inacción, la indecisión, la ignorancia del rol y el papel histórico que le correspondía a los jefes militares. Y ahí los meto toditos. El único que tenía poder hasta ese momento, los jefes militares, porque el general Belisario Irandi andaba dando brincos por ahí, saltando cerca. El de la aviación puso su cargo a la orden junto con Lucas Rincón. El de la Armada, que es el almirante Sierrata, puso su cargo a la orden con Lucas Rincón. O sea, quedaba
el del ejército. Único y exclusivo en el ejercicio del poder militar para respaldar la opción del nuevo gobierno de transición que se estaba iniciando alrededor de la figura de Pedro Carbón Estaca. ¿Por qué no lo hizo? Esa es la pregunta de las 64.000 lochas. Entonces yo prefiero, en lugar de decir otras cosas, yo prefiero decir que no hubo proporción en relación al rol histórico que se estaba jugando en ese momento. En lugar de decir que otras cosas. No, eso te lo dejo a ti para que tú No, usted fue el que se metió en ese lío y a mí me corresponde preguntar. Bueno, yo prefiero decir que no se conocía en ese momento el terreno que se estaba pisando, porque mira, entre las 8 de la mañana y las 11 de la mañana o el resto de la tarde, se dieron unos golpecitos de Estado, vamos a decir así, con aquella famosa conferencia que dio el general Vázquez Velasco en el comando de las escuelas. Prácticamente a partir de allí se le quitó todo el poder que pudiera residir en torno a Pedro Carmona Estaca. Y por supuesto, ¿qué puede hacer Pedro Carmona Estaca sin apoyo militar? Nada. Bueno, entonces es lo que yo pienso, que Pedro Carmona Estaca es una víctima, no solamente de los militares, de la gente que está hablando en contra de él. Claro. Es que mira, hace poco yo hice un escrito y le puse, estaba hablando del doctor Carmona y yo decía, cierto que lo añoran. Y es verdad, lo añoran porque ojalá surgiera un nuevo Pedro Carmona Estaca, pero con una versión un poco más refinada, corrigiendo todos los errores que se cometieron en aquella oportunidad. Porque el 11 de abril, que ha sido estigmatizado, que ha sido, bueno, los generales y almirantes patriotas y heroicos que participaron en esa oportunidad, son hombres que han sido estigmatizados y señalados y nadie ni siquiera se acuerda de ellos, por lo menos para rememorar y decir, estos hombres dieron un paso al frente. Pero es precisamente por eso, claro, yo tengo mi interpretación de por qué está ocurriendo eso a estas alturas, porque la reedición de un nuevo 11 de abril significa enterrar definitivamente el sector que hace oposición al régimen. O sea, ¿usted cree que todo eso es parte no solamente, supongo yo, de los dictadores, los que manejan la dictadura venezolana hoy en día, no solamente en la provincia de Venezuela, sino en la capital, en La Habana, en la capital de Venezuela, que es La Habana, porque en la práctica no es la capital de Venezuela. Vamos a hablar claro. Venezuela no es una provincia. Venezuela es una provincia. Para vergüenza de nuestro gentilicio y para vergüenza de los militares. Sí, para vergüenza de todos los venezolanos. De todos los venezolanos, porque en este momento, después de 22 años de revolución, la responsabilidad de recuperar y levantar las banderas de la independencia y de la soberanía y de la vigencia del Estado de Derecho de Venezuela no es única y exclusivamente de los militares, es de los venezolanos, de todos los venezolanos. Tanto hablar de Simón Bolívar. Con uniforme y sin uniforme. Qué barbaridad. Bueno, entonces, ¿qué poder tenía Chávez como para regresar? La debilidad de la oposición en ese momento. No, un momentico. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo llevó para allá? ¿Quién le cubrió las espaldas? ¿Por qué cuando quiso entrar a Miraflores no lo mató a alguien como ellos querían matar a Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero? Es decir, nada de eso pasó. O sea, que alguien lo estaba defendiendo. No, es que han surgido unas historias muy fabuladas, ¿verdad? En el sentido, en primer lugar, de el nivel heroico del general en jefe Raúl Maduel, en ese momento era general de división, como comandante de la brigada de paracaidistas, e irlo a rescatar en la Orchila, y otro grupo de oficiales generales y almirantes que participaron en una operación que llevaban el rescate de la institucionalidad. Esa es una operación que fue más mediática. O sea, el rescate de la dictadura, ellos lo llaman el rescate de la institucionalidad. Sí. Pero eso ocurrió, Napoleón, básicamente porque la capacidad de reacción que debería haber existido del sector venezolano que estaba en ese momento recuperando la democracia en el país estaba completamente atomizado entre grupos de militares, grupos de políticos, partidos políticos que empezaron a disparar por mampuesto al doctor Carmona, dirigentes políticos, editores que empezaron a tirarle matracazos por mampuesto al doctor Carmona para desprestigiar exactamente lo que se estaba alertando. Simple y llanamente, porque no tuvieron la visión de futuro, ¿verdad?
la proyección en el tiempo de que eso que estaba ocurriendo, con todos los errores que estaban ocurriendo, se podían corregir sobre la marcha. Esa es la realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad ahora? Bueno, yo creo que estamos en un proceso en el cual, como producto de todo lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 19 años, desde ese 11 de abril, todavía hemos continuado incurriendo y repitiendo los errores que se tomaron desde aquella oportunidad. O sea, Por eso entonces me está diciendo que los partidos políticos y por lo menos el G4 y los que no están en el G4, la dirigencia de oposición que se llama demócrata es una incapaz, no sabe gobernar, no sabe luchar contra la dictadura o le tiene miedo o está comprado por la dictadura. bueno, ¿Qué es lo que me quiere decir? Una cosa es gobernar y otra cosa es gerenciar una crisis fuera del gobierno, en oposición con las condiciones políticas, militares, económicas y sociales que tiene actualmente el país. Eso es distinto a gobernar. Pero si usted me está diciendo que están cometiendo exactamente los mismos errores que ¿Sí? hicieron que regresara el dictador al tercer día, me está diciendo que no aprenden y que son unos incapaces. Eso es lo que me está diciendo. Bueno, no, es que ese es en estoy interpretándolo, es una interpretación, interpretándolo mal. No, no me estás interpretando mal. Porque pareciera, fíjate, el mejor ejemplo con lo actual, lo calientico que tenemos, que es el liderazgo que se encabeza desde la Asamblea Nacional y la presidencia interina. Arrancamos con 3 líneas estratégicas: cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Eso es muy bueno. Es bello, en el papel, un cuadro, una vaina bien pintada, bien bonita, bien chévere, eso es bello. Pero un año después, eso desapareció del mapa y ahora estamos llamando a elecciones de gobernadores en diciembre. Entonces, esa Pero misma eso dirigencia. ya es oficial. Bueno, eso ya es oficial. Todos los liderazgos políticos del grupo, todos los liderazgos políticos están trabajando de cara a esas elecciones. Y de hecho, el mismo presidente interino ha dicho que está trabajando para garantizar las condiciones de unas elecciones libres y transparentes en el corto plazo. Eso te lo dice todo. Leopoldo López, que está en Madrid, también lo declaró en un programa. Pero además, ahora, ¿dónde están los otros líderes? ¿Dónde están los líderes de Acción Democrática? ¿Dónde están los otros? Ahorita se acaba de formar una coalición de todos los partidos políticos de cara precisamente a eso. Entonces, después de 22 años de revolución, vamos a estar pensando nuevamente a volver a darnos de cabeza contra los mismos errores que hemos cometido en esos mismos 22 años. ¿Y cómo interpreta eso? Bueno, uno puede darle cualquier tipo de interpretación, pero eso puede ser cohabitación, en primer lugar, lo voy a decir de primerito. Eso puede ser cohabitación, ignorancia, y como producto de eso, entonces nos sobreestimamos en relación a las verdaderas capacidades que tenemos como oposición y subestimamos al régimen, porque lo que ha ocurrido, Napoleón, en estos últimos 22 años, y sobre todo después del 11 de abril de 2002, que ahí sí metió la pala por completo el régimen cubano, horizontalizó el poder de toda la Fuerza Armada Nacional y lo desplazó en el pranato, las megabandas, los colectivos paramilitares, le dio entrada a la guerrilla colombiana, redefinió legalmente lo que se llama la Milicia Nacional Bolivariana, eliminó el Plan Soberanía y por supuesto el Plan Ávila y activó una cosa que se llama el Plan Zamora, activó un concepto que se llama la fusión cívico-militar, que es el trabajo hombre, ciudadano, militar para defender la revolución. Entonces, mientras tú no conozcas a quién tienes del lado allá para enfrentarlo, tú te vas a sobreestimar. Fíjate, ¿qué ocurrió a estas alturas de la vida después de casi 6 meses que eso se desarrolló? ¿Qué ocurrió con la famosa consulta popular? ¿Con qué se ha comido la consulta popular a estas alturas del momento? ¿De qué sirvió? Eso le movió el piso al régimen. ¿Sirvió de algo? ¿Se ha hecho control
de los resultados de eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que por supuesto que todo eso se proyecta en el resto de la población y entonces de allí viene la desesperanza, la depresión y la desmovilización. Porque tú, cualquier dirigente político, cualquiera de los integrantes del liderazgo político de la oposición en este momento, hace un llamado a movilizarse y nadie le va. Porque están decepcionados, desesperanzados. Mención aparte a propósito de que el régimen le cayó como del cielo el COVID-19 para precisamente manipularlo pero y al ejercer régimen mayor tampoco, control. a la dictadura tampoco le va nadie cuando, a pesar del dinero y la coacción, cuando Pero, hacer pero, manifestaciones. pero ¿tú crees que eso es importante para ellos? Que hagan una concentración y no les vaya a nadie. Al fin y al cabo ellos tienen el poder, que es lo importante. Bueno, pero si no fuera importante, no la harían. Bueno, está bien, pero los numeritos dicen claramente que ellos tienen un 10% de apoyo, un apoyo duro, ¿verdad? Ese 10%. Pero con ese 10% de apoyo se mantienen en el poder. Ese es el equivalente al malandro que se sube en el autobús de 60 plazas y se sube con la pistola. Ese Pero ellos malandro, pueden caer, ellos pueden ¿cómo? caer, ellos pueden caer. Por supuesto, pero para eso se necesita el concierto de todas las fuerzas sociales del país en torno a un liderazgo. Mientras cada Bueno, quien pero cada jale, vez que sale un líder, la gente lo aplaude. La gente, ¿cómo se llama? Apoyó abiertamente a Enrique Capriles, apoyó abiertamente a Leopoldo López, apoyó abiertamente a Juan Guaidó, por citarte tres que cuando aparecieron las multitudes lo apoyaban. por sus obras los conoceréis. Ninguno de ellos dejó obra evidente como para iniciar un proceso de recuperación de la democracia en nuestro país. Porque se dedicaron, dispersaron los esfuerzos a otro tipo de cosas que no eran importantes. Por eso es que te digo que la fortaleza del régimen es la debilidad de la oposición. Y la debilidad de la oposición radica en la atomización de los liderazgos que representan a la oposición. En este artículo suyo, Mentiras muy verdaderas, empieza así con una pregunta. ¿Cómo estoy leyendo a los camaradas? En planificación militar siempre se asume la peor hipótesis para todo. Es la famosa pregunta ¿y si? Que automáticamente origina otro plan o una interpretación adicional y su inmediata conclusión. La cantidad de esta pregunta ¿y si? Depende de la capacidad de imaginación del planificador. Tantos planes derivados del plan principal dependerán del planificador y evitarán la sorpresa. Eso es válido para inteligencia y mucho más para operaciones. Así comienza este artículo, cómo estoy leyendo a los camaradas. ¿Nos quiere resumir cómo los está leyendo? Bueno, exactamente. Anteriormente yo saqué otro artículo que dice cómo lo estaba leyendo. Yo decía, yo leo todo lo que comunican los camaradas, lo que editan los camaradas, lo que difunden los camaradas, los leo al revés. Cuando digo al revés, es de derecha a izquierda. Tú sabes que los árabes leen de derecha a izquierda, no leen de izquierda a derecha. Pero además los chinos leen de abajo, de arriba hacia abajo. Pero además yo digo allí que volteo la página. Eso significa que si hay algo, lo que quiero significar con esto, Napoleón, es que si hay algo que maneja muy bien el régimen, y aquí voy al último artículo, si hay algo que maneja muy bien el régimen es el manejo de las verdades, el manejo de las medias verdades y el manejo de las mentiras. Y para eso, el régimen tiene una pulida y refinada maquinaria de inteligencia, de contrainteligencia, de operaciones psicológicas, de propaganda y contrapropaganda que tiene 62 años enfrentado a Estados Unidos. Y ahí está Cuba, desde hace 62 años, respaldado precisamente por el poder que se maneja en torno a las agencias de inteligencia, que son hijas, entre paréntesis, de la KGB, de las tesis checas. Entonces, yo insisto que mientras no conozcamos a quién tenemos al frente, todo lo que se planifique va a estrellarse de frente con esa curva de arriba. Y puse 3 ejemplos en ese artículo. El primer ejemplo, por lo menos, los acuerdos que tiene el régimen con, con la guerrilla colombiana, con toda la guerrilla colombiana. Eso es una realidad. Eso es una realidad que tú le haces seguimiento desde el año 2002 hasta nuestros actuales días. Tú dices, sí, es verdad. Lo anunció Chávez en la Asamblea Nacional. Raúl Reyes ha sido recibido en el Palacio de Miraflores y en la vicepresidencia, estando José Vicente Rangel y estando Chávez en la presidencia.
estuvo en Fuerte Tiuna, alojado en la casa de un jefe militar. Entonces, rabo de cochino, oreja de cochino y pate cochino, como decía yo anteriormente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las disidencias. Toda la opinión pública venezolana anda alborotada, lanzándole a la Fuerza Armada Nacional de que no tiene el apresto para enfrentar al sector de la FARC que está en apure. Pero ya va. Esa disidencia realmente es disidencia. A ti te consta, a mí no me consta tampoco, que la disidencia que hizo Gentil Duarte, que maneja el bloque oriental, que hace causa en toda la frontera suroccidental de Venezuela, suroriental de Colombia, incluso desde el departamento Guajira hasta el Bichada, realmente cortó la línea de comunicación política Gentil Duarte con la FARC, que está haciendo vida política pública en Colombia de cara a las elecciones presidenciales en mayo del próximo año. No hay ninguna constancia. Pero ojo, vamos a la otra disidencia, entre comillas, que está aquí en Venezuela, que es la de Iván Márquez y la de Jesús Santrich. Impepinablemente, esa disidencia ha sido reconocida por Nicolás Maduro. De hecho, Nicolás Maduro anunció públicamente que Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa y todos esos factores que forman parte de esa disidencia eran siempre recibidos en Venezuela. Un momentico, diga lo que diga, ese fue un fracaso más de Padrino. Es decir, la Fuerza Armada, eso que llaman bolivariana, ¿okay? Porque hasta ese nombre han prostituido. Esa fue la que perdió. Esa no pudieron ni siquiera sacarlo. Estaban en la frontera y no lo pudieron sacar de la rayita para allá, como llama la canción aquella, punto y raya. Bueno, del punto y raya para allá no pudieron sacarlo y además murieron militares. Eso es un fracaso. ¿Un fracaso para quién? Para el ejército, eso que llaman el ejército venezolano. Ajá, pero óyeme bien. Tú debes, como periodista, debes saber que existe una figura que no nació aquí en Venezuela, nació en Colombia, que se llama los falsos positivos. O sea que es mentira que murieron esos militares. Sí murieron, sí murieron. O es mentira que hubo un enfrentamiento donde... Por supuesto que hubo un enfrentamiento, pero lo fundamental no es el enfrentamiento de la Fuerza Armada Nacional con ese sector armado que estaba allí, que nadie sabe, uno, si era de la FARC, dos, si eran paramilitares, tres, si eran de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación Nacional. De todas formas perdieron. Bueno, pero exactamente, pero perdieron ¿qué? Más vergonzoso todavía si no son de esos guerrilleros que por décadas se han enfrentado a un ejército como el de Colombia. Pero es que ya va. Han logrado eliminarlo, porque Uribe iba a eliminarlo, pero no lo logró eliminarlo del todo. Pero es que ese no es el mensaje que se quiere enviar de ese combate que se hizo allí, en el estado Apure. Ese no es el mensaje que se quiere enviar. ¿Y cuál es el mensaje que se quiere enviar? Lo que pasa es que nosotros estamos evaluando a la Fuerza Armada Nacional con la misma referencia de la Fuerza Armada Nacional hasta 1998 e incluso hasta el año 2000. No, yo hablo de... Esta Fuerza Armada, sí, Napoleón, pero esta Fuerza Yo hablé Armada, claro, eso que llaman prostituyendo en nombre bolivariana. Sí, exactamente, pero ese no es el objeto de hacer combates militares en esa región, porque el rédito institucional, pero fundamentalmente político para el régimen, es precisamente hacer una demostración. Es una tarea de demostración en el sector, independientemente de que perdió o que no perdió, o que murieron efectivos de la Fuerza Armada Nacional. Porque es que la Fuerza Armada Nacional no es la que tú conociste y la que yo conocí. La Fuerza Armada Nacional está metida... Bueno, yo no estoy diciendo... delincuentes, pero se me va por las ramas. No, claro. Se me va por las ramas. No, yo estoy hablando de la actual. Yo no estoy hablando de la del pasado. Yo estoy hablando, estoy hablando de la actual. La que venció a los cubanos cuando trataron de invadir a Venezuela allá por los años 60, Machurucuto y compañía. ¿Ok? Con venezolanos, porque no todos éramos cubanos, había venezolanos ahí metidos en esa invasión. Yo no estoy hablando de esa. ¿Ok? Yo no estoy hablando de la que venció los grupos guerrilleros. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la actual. O sea que la actual no tiene la capacidad de un grupo disidente de los aliados de la narcodictadura, Santrich y el otro, ¿no? De sacarlo de Venezuela.
no tuvieron la capacidad de hacerlo. O sea, imagínense ustedes, y yo lo que me pregunta es entonces quién serán los cubanos. Con razón Chávez y Maduro está rodeado de cubanos en Miraflores, en sus círculos de seguridad, porque no puede contar con las Fuerzas Armadas bolivarianas. Pero es que te insisto que esta Fuerza Armada Nacional no es aquella. Y te estoy poniendo el ejemplo de un falso positivo que puede beneficiar a la Fuerza Armada o al grupo disidente de Jesús Santrich e Iván Márquez, que está, cito, en Venezuela. Esa es una operación de propaganda y de contrapropaganda que algunos sectores mordieron esa operación. Tú me dirás, bueno, pero hubo muertos. Bueno, pero ya va. Ese es parte del control de daños. Esa es parte de la estimación de la operación. Pero que, me perdona, pero eso me suena a esos que dicen que es que lo del 11 de abril fue todo planificado por Chávez, que era para Chávez saber cuáles eran los que eran. Ahí es, estás viendo que Chávez es tan brillante que hizo semejante. Bueno, Chávez no, su jefe, Fidel Castro, es tan brillante que en la provincia venezolana, ¿no?, logró terminar de descubrir cuáles son los militares que no, no, es que ese no es el objeto de la operación. Lo que dicen. Eso no es el objeto de esta operación. Y cuando yo te hablo de un falso positivo, el falso positivo puede beneficiar al sector militar como al sector, entre comillas, de la disidencia de Jesús Santrich. Al fin y al cabo, haya muertos, haya heridos, lo que está ocurriendo en términos de movilización militar en ese sector del estado Apure frente a Arauquita es una actividad de naturaleza militar de demostración que cuando tú la proyectas a quien beneficia es al régimen en términos del poderío militar y en términos de una cosa que se llama la nueva Marquetalia. Ok. ¿Cómo está usted leyendo a eso, tal y como dice su artículo, a los camaradas? ¿Qué es lo que está leyendo de ellos? Eso te lo acabo de decir. Te lo acabo de decir, exactamente. Es que, mira, cuando uno planifica, y esa es mi especialidad también es operaciones psicológicas, cuando tú montas una operación psicológica que va aparejada con un plan, con un diseño de propaganda, con un diseño de contrapropaganda, lo que se supone que tú quieres impactar es en la emocionalidad del sector donde vas a realizar la operación y, por supuesto, proyectar eso hacia todo el área nacional. Entonces, por eso es que lo que está ocurriendo allí en esa bisagra, no es algo que debe verse, simple y llanamente que la Fuerza Armada Nacional salió derrotada. Que se sí supone, salió. No, pero ya va, pero es que se supone que la Fuerza Armada Nacional está combatiendo a un sector de la disidencia de la Fuerza Armada Revolucionaria Colombiana, con la que tiene acuerdos políticos y militares para garantizarle a ellos la permanencia en el poder de Venezuela, pero además para permitir el acceso al poder en Colombia, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el próximo año cuando hayan elecciones. En ese contexto es que hay que ver todo lo que ocurrió allí, en Arauquita, y la victoria del Estado. Y este otro artículo, lectura de derecha a izquierda, que ya nos habló, no se refiere entonces a las posiciones sobre cómo debe ser la sociedad dirigida, que una posición tiene la gente de derecha y otra posición tiene la izquierda. No, las posiciones de las que yo hablo allí son exactamente mi manera de leer lo que dicen, lo que hablan, lo que escriben, los documentos que publican los camaradas. Siempre asumiendo que lo que están diciendo no es lo que están diciendo. Ok, y entonces en esa lectura, ¿no?, ¿cómo interpreta los próximos meses? ¿Qué van a hacer los camaradas los próximos meses según esa lectura? Bueno, es que los para camaradas, que por lo menos la oposición se entere, ya que la oposición no sabe con quién está enfrentado. Según los camaradas están en una posición cómoda. Mientras los camaradas no vean que al frente tienen presión, que hay posibilidad de que pongan en riesgo su permanencia en el poder, los camaradas continuarán ejerciendo el poder desde Miraflores, desde la Asamblea Nacional Espuria, desde los otros 5 poderes, y los venezolanos, desafortunadamente, seremos
los recipiendarios de todo lo que está ocurriendo, que no va a tener, por lo que yo proyecto, un ápice de cambio en eso que llama uno la posibilidad del cambio político en nuestro país. O sea que todos están equivocados. Duque y los militares colombianos, los militares brasileños, el Pentágono, primero Trump y ahora Biden, todos equivocados frente a que no conocen al enemigo. O sea, los norteamericanos no conocen al enemigo. Bueno, lo conocen y saben que el enemigo es capaz de incendiarle toda la subregión. Y precisamente porque el enemigo, así como los norteamericanos conocen lo que está ocurriendo en Venezuela, los colombianos conocen lo que está ocurriendo en Venezuela, los brasileños conocen lo que está ocurriendo en Venezuela, pero eso también lo conocen los chinos, lo conocen los cubanos, el Foro de Puebla, lo conocen los rusos, lo conocen los iraníes. O sea, los únicos que no lo conocen es la oposición. El liderazgo de la oposición. Mira, Napoleón. Que no habla con ellos, ni que son convencidos por los norteamericanos, ni por los europeos. Pero bueno, ya ese mantra de que estamos apoyados por los norteamericanos y por 60 países, lo tenemos 2 años oyéndolo. ¿Dónde están los resultados de eso? No lo sé, pero eso es lo que los propios países y los Estados Unidos lo dicen. O sea que todo es mentira. No, no es que sea mentira, sino que eso es sembrar una esperanza sin ningún tipo de eco en la población. Lo acaba de decir el embajador James Story, diciendo que el trabajo de él era trabajar, valga la expresión, para obtener unas elecciones libres con condiciones en el corto plazo en Venezuela. Y ya tú sabes cuál es la experiencia de los venezolanos en estos últimos 22 años en materia de elecciones contra el régimen. Entonces, ojo, el hecho de que sean los norteamericanos los que estén planteando, fíjate otro mantra, que es el mantra que todo el mundo espera. Yo estoy esperando que vuelva a salir el almirante Craig Fowler, el jefe del Comando Sur, a decir lo mismo de siempre. Tenemos conocimiento de que el terrorismo y el narcotráfico en Venezuela está diseminado en los 24 estados de la nación. Sí, eso lo conoce todo el mundo. Pero lo que quiere la gente es acción. Ejecución de cosas que puedan recuperar la democracia en nuestro país. Y entonces usted piensa que los norteamericanos cuando dan el consejo, Iván Duque cuando da el consejo, el Bolsonaro cuando da el consejo, los países europeos cuando dan el consejo a Guaidó y al G4, ¿ok? Guaidó y el G4 le tiran una trompetilla y dicen, ustedes no saben lo que pasa en Venezuela, la sabemos nosotros, y se quedan así, lo siguen apoyando de todas formas a Guaidó y al G4. No, al contrario, Napoleón. Los países, esos famosos 60 países, conocen exactamente lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que ocurre es que Venezuela no es ningún tipo de prioridad. Mira, la semana pasada yo estuve en una conferencia de las relaciones franco-brasileñas. Relaciones militares, por supuesto, que esa es mi área. Relaciones. El almirante que estuvo haciendo la exposición hizo un desarrollo de todo lo que está ocurriendo en la subregión. En Surinam, los cercos limítrofes de Brasil. No dijo una sola letra, una sola palabra de la vecindad de Venezuela y la amenaza en términos de terrorismo y narcotráfico que representa Venezuela. Y yo hice la pregunta. Y la respuesta que me dio el almirante es, bueno, nosotros conocemos que eso está ocurriendo, pero nosotros tenemos otro tipo de prioridades. Esa respuesta es válida. Tú la puedes transferir para... ¿Tú crees que el presidente Duque lo que le interesa es mantener a raya un statu quo de lo que ha venido ocurriendo en la frontera durante toda la vida, pero no se va a aventurar militarmente hacia Venezuela? Y eso es válido para Estados Unidos. Eso es válido para Estados Unidos, mucho más para Brasil. Entonces, el problema venezolano lo solucionan los venezolanos. ¿Cómo lo solucionan? Para cerrar. Bueno, yo te voy a decir exactamente lo mismo que dije la otra vez. Los que tienen la responsabilidad de solucionar el problema en Venezuela son los políticos, el liderazgo político, que tiene que construir la esperanza en Venezuela, pero reuniéndose con el sector militar. Cuando digo reuniéndose, no es que va a convocar al general Padrino, pero por lo menos debe lanzar los puentes correspondientes para garantizar de que la participación
de la Fuerza Armada Nacional en el proceso, perdón, de recuperación de la democracia en el país es fundamental, como en efecto lo es. La gente se asombra cuando uno dice, mira, mañana o pasado, el militar que va a participar con el liderazgo político es un militar tan igual como lo fue en 1935 el general Eleazar López Contreras. Antes del 17 de diciembre de 1935, el general era un factor del gomecismo. Después que murió Gómez, el general pacificó el país, se encargó del gobierno y encaminó al país, un país rural, ignorante, empobrecido, lo encaminó hacia la vía de la democracia. Entonces, pero quienes tienen la responsabilidad de construir los caminos de la esperanza en nuestro país es el liderazgo político, no son los militares. Bueno, muchísimas gracias, coronel. Coronel Antonio Guevara, déjame ponerme los lentes de los 40, coordinador de la Fundación Dos Pañuelos, analista, escritor, y hemos conversado con él algunos de los puntos de actualidad. Bueno, evidentemente estos 3 días, 11, 12 y 13 de abril, qué sucedió, cómo fue y por qué regresó el dictador. Y luego los 2 más recientes artículos publicados por el coronel Antonio Guevara, como son Cómo estoy leyendo a los camaradas y Lectura de derecha a izquierda. De verdad que muchísimas gracias, siempre interesantísimo, como siempre que usted nos da una entrevista, ¿sí? Muchas gracias a ti, Napoleón, y a tu audiencia. Chao.